Sean bienvenidos a nuestra ya penúltima clase del curso de investigación de accidentes de trabajo. Disculpa un poquito la demora, justo regresaba del trabajo, estoy fatal porque tengo una auditoría justamente de ISO, pero de modo. Tocó entonces así poder continuar con la actividad, ¿no? El día de hoy vamos a llevar a cabo, a manera de ejemplo, con un suceso, digamos, un poquito de la ficción, un poquito a manera simulada solamente para poder hacer la aplicación del proceso de investigación que ya habíamos visto en las clases anteriores. Te he explicado la parte teórica, te he explicado la parte normativa, te he explicado cuáles son las etapas que vamos a seguir en un proceso de investigación y ahora te las voy a traer aplicadas a un casito práctico. ¿De acuerdo? Para que te quede mucho más claro cómo vamos a llevar a cabo la investigación de accidentes y puedas determinar las causas raíces correctas de tus eventos. Bien, recapitulando, solamente para recapitular, para que no te me pierdas y para que no te olvides cuál era la secuencia que teníamos que seguir, recuerda que el proceso de investigación que busca determinar cuáles son las causas raíces de un evento, en este caso de un accidente, son las siguientes. Primero, iniciamos con una respuesta inicial, ¿cierto? Brindar los primeros auxilios al accidentado, realizar el respectivo reporte de la autoridad competente, formar mi comisión investigadora para dar inicio al proceso de investigación. Esto es muy importante. La primera etapa es la respuesta inicial, ¿no? ¿Cómo voy a reaccionar yo de forma inmediata al evento en cuestión? Luego de esta respuesta inicial pasamos a la recopilación de información y evidencias. Ya inicio mi proceso de investigación, ahora empiezo a abordar todo lo que aparentemente ha tenido que influir en la ocurrencia de este evento. Aquí hablábamos, por si te olvidaste, de la metodología de las 4P. Mira que estamos haciendo como un recordar justamente para tu examen. Hablábamos de la metodología de las 4P, posición, persona, parte y papel. Y bueno, entonces aquí lo que hacíamos todavía no era separar nada, simplemente es tomar todo, ¿no? Todo lo que encontramos en la actividad. Luego, mi etapa 3 sí venía a hacer el análisis de causa. Aquí lo que vamos a hacer es identificar todos los factores que contribuyeron o que desencadenaron el accidente en cuestión, las causas inmediatas, las causas básicas, hasta llegar a la parte más profunda, que son las fallas de control. Luego de eso, nos toca implementar el plan de acción, proponer cuáles van a ser mis acciones correctivas y de mejora que permitan tratar la causa raíz y evitar la ocurrencia de más accidentes en el futuro. Para eso mi plan de acción tiene que estar bien elaborado y para ello mi análisis de causa raíz tiene que estar el correcto. Si desde mi análisis de causa raíz estoy fallando, no hice el método correcto para analizarlo, entonces mi plan de acción no va a ser igual de efectivo. De ahí la importancia, ¿de acuerdo? He hecho un sonido raro ahí. Ya, muy bien. Y claro, por último, hay que verificar la eficacia. Muy pocos llegan a esta etapa, algunos simplemente creen que con analizar las causas o proponer un plan de acción cualquiera, y listo, ya acabé mi investigación, pero la investigación debería seguir hasta comprobar que efectivamente las acciones que he tomado han sido eficaces, realmente sirvieron, realmente están funcionando, se siguen aplicando, pero eso lo veremos en la clase del día sábado, que espero no vayas a faltar, para poder concluir justamente bien nuestro curso de proceso de investigación de accidentes de trabajo. Bien, entonces estas son las 5 etapas que estamos viendo para el proceso de investigación y ahora vamos a verlo aplicado en un casito. Lo primero que vamos a hacer es describir todo el evento, vamos a describir cómo ocurrieron los hechos, vamos a describir todo, ¿no? Como si lo estuviéramos relatando, vamos a ir analizándolo poco a poco mientras lo vamos relatando, y luego vamos a ir aplicando todas y cada una de estas etapas para que entiendas cómo se hace ese proceso de investigación, ¿de acuerdo? Perfecto, empezamos entonces. Caso de estudio, accidente de trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Bien, tenemos dos técnicos operarios del sector de telecomunicaciones que habían estado realizando unas operaciones de empalme en el interior de una cámara de registro de telefonía, es decir, trabajaban en un espacio confinado, situado en el subsuelo en una avenida principal del centro de la ciudad. El trabajo se alargó durante 2 jornadas diarias de trabajo, al cabo de las cuales, y sin finalizar totalmente los trabajos de empalme, fueron destinados al día siguiente a otro sector de la ciudad. Ok, entonces tenemos que son dos técnicos operarios de telecomunicaciones haciendo una actividad en un espacio confinado en el subsuelo. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que el trabajo aparentemente tenía que haberse hecho en una jornada, pero por ave motivos tuvo que prolongarse.
Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, hola. ¿Estás ahí? Bien. Pero por haber motivos, el trabajo tuvo que prolongarse por 2 jornadas más. Y luego de estas 2 jornadas, sin haber finalizado, los técnicos que estaban asignados fueron trasladados a otro sitio. Entonces, al día siguiente, se desplaza el supervisor de la empresa de telecomunicaciones y 2 técnicos operarios adicionales para inspeccionar los trabajos que restaban por realizar en el interior de la cámara de registro, al objeto de explicarles las operaciones que debían realizar para finalizar los trabajos que los 2 técnicos anteriores no habían concluido. Entonces, hasta aquí lo que tenemos es que había cierta actividad que debía cumplirse en cierto plazo, por X motivos no se pudo concluir, y los técnicos que estaban ahí los cambié a otro lado, los trasladé a otro sitio. Y para concluir la actividad pendiente, me traje otros 2 técnicos, junto con el supervisor, para analizar en qué estado estaban las cosas y qué es lo que faltaba para que ellos concluyan. Bien, el día 20 de marzo, al promediar las 8:45 de la mañana, se dan inicio a las labores. Antes de acceder a la cámara, realizaron una inspección de su CPP, casco de seguridad, lentes, zapatos de seguridad, guantes de seguridad. ¿Cómo se registra en el checklist de PP? Ah, muy bien. Aparentemente, los señores, antes de empezar, hicieron un checklist de los EPP que estaban contando. Eso está bien, es un buen aporte. Todavía no estamos discriminando, pero date cuenta cómo vamos sacando cositas que nos ayudan a entender mejor cómo fue la situación, ¿de acuerdo? Como podrás ver, aquí no tenemos ninguna foto, ningún video. Entonces tenemos que leer esta descripción y poder entender bien la situación. Luego procedieron a proteger la zona de tránsito de los vehículos que circulaban por la zona, con vallas perimetrales y señales de tráfico indicando el estrechamiento de calzada y reducción de velocidad reglamentarias. Entonces aquí también notamos que hicieron una correcta delimitación y señalización del lugar de trabajo, justamente para evitar accidentes. Perfecto. Hasta aquí más o menos vamos entendiendo cómo ha ocurrido la situación. ¿Qué más pasó? El acceso a la cámara lo realizan el supervisor y uno de los operarios, quedando en el exterior el otro operario. Para ello emplearon una escalera de aluminio. Eran 3 personas, ¿te acuerdas? El supervisor y 2 operarios. El supervisor y uno de ellos descienden con una escalera de aluminio y el otro queda fuera. Bien. Cuando llegan al fondo de la cámara, situada a 4.5 metros por debajo del nivel del suelo, comprueban que no disponen de suficiente iluminación para comprobar los empalmes que restaban por realizar, no disponiendo de linterna en ese instante. Ok, espacio confinado, no había buena iluminación, no tenían el equipo para iluminar. En ese momento, el supervisor emplea un encendedor para poder iluminar la zona a inspeccionar, produciéndose una deflagración que hiere gravemente a las 2 personas que están en el interior de la cámara de registro y al trabajador que está fuera, debido a la llamarada que sale al exterior. Tras el accidente de trabajo, los trabajadores accidentados fueron atendidos por una ambulancia y tras prestarles los primeros auxilios y dada la gravedad de las heridas, son trasladados a una clínica particular afiliado al SCTR para que sean atendidos. Entonces notamos aquí que ya que no contaban con el equipo para iluminar, el supervisor de forma imprudente enciende un encendedor para poder aparentemente ayudarse a iluminar y de esta manera es como se produce el accidente. Ocurre una deflagración que afecta a los que están adentro y el otro que estaba afuera observando recibe también la llamarada que salió hacia el exterior, ¿de acuerdo? Los trasladan al centro médico, principio de atención integral de salud. ¿Y qué más? En la clínica se le diagnostica al supervisor quemadura de primer grado en el 5% del cuerpo y de tercer grado en el resto del cuerpo. Al técnico operario que estaba dentro de la cámara de registro, quemadura de tercer grado en la cara, y al operario que se encontraba fuera, quemaduras leves en la cara. La clínica procede a informar al Mintra a través del registro informático. La empresa, tras conocer la noticia del grave accidente, procede a registrar y a conformar un equipo de investigación de accidente. En las declaraciones de los involucrados, manifiestan que no realizaron detección previa de gases explosivos, gases tóxicos y niveles de oxígeno en el interior, debido a la confianza que les daba el hecho de que los 2 operarios anteriores habían estado realizando los trabajos los 2 días precedentes y no había pasado nada.
a pesar que contaba con el detector de gases explosivo y calibrado a la fecha. Asimismo, manifestó que cuando salieron de la instalación rumbo a la zona de trabajo, estuvieron constantemente comunicándose con la base con la finalidad de saber cualquier cambio que pueda presentarse en la orden de trabajo. Ok, entonces en esta última parte, bueno, penúltima parte, perdón, tenemos de que las lesiones que han recibido estos señores, el supervisor, quemadura de primer grado y de tercer grado en el resto del cuerpo, a uno de los técnicos quemadura de tercer grado en el rostro y el otro que estaba afuera quemaduras leves pero en la cara, ¿de acuerdo? Estamos notando que se hace la notificación al Mintra por medio del centro de salud y el registro y la conformación de la comisión investigadora. Fíjate la importancia que estamos mencionando aquí. Los testigos que estuvieron los involucrados mencionan, bueno, como el que estaba antes que yo no le pasó nada, ¿no? No pasó nada, entonces supusimos que todo estaba tranquilo, ¿no? ¿Tenían el equipo para hacerlo? Sí, sí estaba el equipo. ¿Estaba calibrado? Sí, sí estaba, pero no lo usaron. Claro, ingeniero, exceso de confianza, una parte de, pero no vamos a llegar solamente a esa conclusión, tenemos que ir mucho más allá, ¿de acuerdo? Bien, para cerrar, la empresa cuenta con un procedimiento para trabajo de mantenimiento de registro de telefonía, donde contempla las labores en espacios confinados y en altura, en la cual indica que se debe evaluar los riesgos antes de efectuar un trabajo. Al consultar a los trabajadores si tienen experiencia en trabajo de espacios confinados, manifestaron que no tienen. Durante toda la semana previa al accidente, la compañía de gas había notificado a todas las empresas usuarias de canalizaciones subterráneas de la zona que se había detectado una fuga de gas en el centro de la ciudad y que estaban procediendo a localizar el punto de la fuga de gas natural, sin haberse recibido noticias de la subsanación de las fugas. Y bueno, aquí una foto referencial que no es exactamente lo que ocurrió, pero para que se entienda un poquito más, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que el procedimiento sí contemplaba la evaluación de los riesgos, quizá de repente no de forma específica, que tenías que hacer la detección de los gases, de repente en zonas subterráneas, pero también tenemos que los trabajadores no tienen experiencia en este tipo de actividad. Eso también forma un factor importante. Y aparte estamos notando de que la condición de riesgo ya existía de antemano, pero por algún motivo los trabajadores no tenían conocimiento de ello, como por así decirlo. Se comunicaron en las noticias, voy a ponerme en el caso de que nadie lo vio, o de repente alguien lo vio, pero nadie se atinó a comunicarlo, ¿no? Oye, ¿sabías que ocurrió esto? ¿Sabías que hay un riesgo latente por tal motivo? Nadie se preocupó por eso, nadie avisó, nadie comunicó, y por eso se llega a desencadenar el accidente. Entonces es muy importante estar siempre alerta, no confiarse, no dar todo por sentado, no pensar que todo está muy bien, sin antes yo hacer mi debida identificación de peligros y de riesgos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora entonces procederemos a iniciar con la investigación del accidente. Empezamos entonces con la etapa 1, la respuesta inicial. ¿Qué tenemos que hacer en esta etapa de respuesta inicial? ¿Te acuerdas? Ingeniero, primero, atender a mis heridos. Correcto. Entonces, en este caso, y tal cual lo hemos revisado ahorita que lo estamos leyendo, a los heridos sí se les traslada al centro médico, ¿cierto? Se les traslada, se les brinda la atención necesaria, se les hace sus curaciones, se asegura que su vida esté fuera de peligro, muy bien. Se trasladan al establecimiento de salud y ahí realizan el reporte del accidente. Entonces, eso también es correcto, ¿no? Estamos llevando a la clínica donde está el SCTR. eh, la clínica, una vez que recibe, pregunta qué pasó, accidente de trabajo, muy bien, pasa a reportar, ¿de acuerdo? Entra al sistema con sus credenciales de acceso y hace el reporte respectivo del evento. Entonces, hasta ahí está muy bien. ¿Qué sigue después de esto? Hay que conformar la comisión investigadora para iniciar el proceso de investigación del accidente. Bien, ¿cómo se hace este proceso de conformación? Bueno, como te había dicho, ¿no? Representantes del comité, representante de operaciones, representante del área de seguridad, ellos pueden formar una comisión investigadora, la cual va a buscar justamente determinar por qué ocurre el accidente. ¿Dejas constancia de algo? Claro, mira, puedes elaborar un acta simple de constitución de comisión investigadora, como la que está aquí. Ejemplo, en la ciudad de Trujillo, a los 21 días del mes de marzo del año 24, un día después del evento, se reunieron los trabajadores en las instalaciones de la empresa Accidentados S.A.
por previa convocatoria de la Gerencia General con el fin de designar a los miembros de la comisión investigadora para realizar el informe de investigación sobre el accidente ocurrido el día 20 de marzo, conforme se indica en la Ley 29783, su reglamento, sus modificatorias por la cual se reglamenta la investigación siguiente, para tal efecto se estableció el siguiente orden del día: reunión con los trabajadores, elección de los integrantes, constitución de la comisión investigadora y función. Aquí colocamos, ¿no?, quiénes son mis integrantes. Aquí tenemos al representante del empleador, de los trabajadores, y por la parte técnica, aceptando cada una de sus responsabilidades como miembros del equipo, sea por terminada la sesión, quedando debidamente constituida la comisión investigadora. Firma al representante de la empresa y ya está. Ya sacaste un acta de instalación de tu comisión investigadora, únicamente para que investigue el accidente. ¿Listo? ¿Ves? Es un modelo simple, ahí te lo he compartido como material adicional para que también lo puedas aplicar. Entonces, lo primero que hacemos justamente es formar esta comisión. Esta comisión va a ser la encargada de pasar a la siguiente etapa, de hacer la siguiente tarea. Ahora empezamos a recopilar información y evidencias. Aquí ahora la comisión, ya una vez conformada, va a tener que buscar todos los pormenores de la ocurrencia del evento. Aquí habíamos hablado que íbamos a usar, ¿te acuerdas?, la metodología de las 4P. Vamos a iniciar con una de ellas, posición. Posición tiene que ver con cómo quedó el accidentado después del evento. Entonces, me hago la siguiente pregunta: ¿cómo quedaron los trabajadores después de los hechos? Bueno, ingeniero, han tenido quemaduras. Excelente. Los trabajadores que estaban dentro de la cámara con quemadura de primer grado en el 5% del cuerpo y de tercer grado en el resto del cuerpo y la cara, el que estaba fuera de la cámara con quemadura leve en la cara. Y no solamente cómo quedó la persona, ¿verdad? No solamente cómo quedó el accidentado, cómo quedó el lugar de trabajo después de los hechos. La caja de registro telefónico quedó averiado. Si pudiéramos tener una foto también de cómo quedó, sería lo ideal. Si no, ni modo. Reconstrucción de los hechos. ¿Cómo ocurre, no? Hazme una idea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se ubicaron? ¿Dónde llegó a ocurrir exactamente el accidente? ¿De acuerdo? Grafica. Aquí en la etapa de posición aprovecha para graficar, dibuja, haz un bosquejo, un boceto, algo que sirva de apoyo visual para entender mejor la ocurrencia de los eventos. Por ejemplo, yo elaboro mi plano, como puedes ver aquí, simple, sencillo, y determino aquí en este puntito que aquí ha ocurrido el evento. Aquí estaban mis trabajadores y aquí es donde se llega a accidentar. No es muy complicado, simplemente determinas, ¿no? O este, identificas dónde ha ocurrido el evento, parte de la posición. No solamente te quedes con esto, como te digo, así sea a mano alzada, elabora un pequeño dibujo. Fíjate aquí. Aquí estamos simulando que esta es la cámara de registro, ¿cierto? Aquí tenemos la parte del exterior, aquí está la entrada, aquí está la cámara, aquí están las mediciones, como puedes ver, porque se había hablado de las dimensiones que tenía esta cámara, y se hace la gráfica correspondiente. ¿No te parece suficiente esto? Entonces también incluimos dónde estaban las personas. Fíjate aquí. Aquí tenemos el dibujo de la cámara. Aquí está el supervisor junto con el trabajador, el técnico, la escalera, y afuera está el otro trabajador que se quedó en la parte exterior. Ocurre la explosión por el tema de prender el encendedor y ocurre la llamarada aquí entre ellos y de forma leve al rostro del otro trabajador que se encontraba en el exterior. Simple. No tienes que ser un experto dibujando, simplemente la idea es graficar para hacerme yo, para poder entender mejor cómo ha ocurrido el evento. Si lo leemos todo simplemente como estaba en las primeras diapositivas, no todos lo van a entender, no todos van a tener en claro cómo es que ocurre el evento. Por eso siempre es mejor tener que graficarlo, tener que dibujarlo, tenerlo en la mano de manera gráfica, valga la redundancia, para saber cómo ocurre el evento. Entonces, con este gráfico, yo ya me hago una idea más clara de cómo ocurrió, ¿cierto? Porque ya lo estoy viendo ahí. A pesar de todo el texto, lo estoy resumiendo de esta manera. Excelente, muy bien. Así también yo te sugiero que dibujes una línea de tiempo de ocurrencia de los hechos. También, algo sencillo. Por ejemplo, el día uno los técnicos realizan empalmes en una cámara de registro. Eso fue el día uno. En el día uno también los trabajadores no culminan la actividad. No la culminaron, pero fueron trasladados a otro lugar, por lo que el día 2 se movilizan otros técnicos a la actividad. En el día 2 también el trabajador desciende a la cámara, ocurre la deflagración por prender un encendedor y finalmente se hace el traslado al centro médico. Entonces fíjate cómo también estoy ubicando secuencialmente
todos los eventos que han tenido que ocurrir para que se desencadene este accidente. Entonces, eso también es importante considerarlo. Estoy simplemente identificando, cuadrando dónde llega a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, de esa manera también lo puedes hacer. Si gustas, también puedes colocarle horas, por ejemplo, ¿no? Hora tal, ocurrió tal evento, hora tal, ocurrió tal cosa, etcétera. Listo. Entonces, eso tiene que ver con la parte de posición, entender cómo ocurre el evento. Luego sigue la siguiente P, persona. Ahora vamos a hablar acerca de la persona. Aquí hablábamos mucho de la entrevista, ¿te acuerdas? Aquí hay que entrevistar al accidentado. Recuerda eh, que si bien nosotros simulamos que o hacemos casi el rol que tiene un detective al investigar un crimen, nosotros no estamos buscando culpables, ¿cierto? Buscamos motivos, causas, por qué ocurre el accidente. Entonces, siempre recuerda mantener un nivel de empatía con el trabajador que está siendo entrevistado. Aquí vamos a simular como que hubiéramos hecho la entrevista a uno de los involucrados, en este caso el trabajador que salió leve, ¿de acuerdo? Vamos a hacer como que le hemos hecho las preguntas y estas son las respuestas que nos ha dado. ¿Cómo aperturamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está, estimado? Lamentamos en primer lugar mucho lo ocurrido. Qué bueno que usted se encuentre bien. Queremos hacer algunas preguntas porque lo que ha ocurrido es bastante grave. Nos preocupa que le pueda pasar a más de sus compañeros y queremos justamente evitarlo, ¿no? Su apoyo, la información que usted tenga nos va a servir de mucho. Por favor, esperamos contar con ello, ¿no? Recuerda, 5 W y un H. Entonces empezamos. Amigo, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Trabajador podrá decir, nada, es que el supervisor junto con mi compañero realizaba la operación de empalme en el interior de una cámara de registro de telefonía y se origina la deflagración. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Y cuándo pasó? Ah, eso pasado el miércoles, pues, miércoles a las 9 de la mañana. Ok, eso ha pasado el miércoles 9 de la mañana. Muy bien. ¿Dónde pasó? Nosotros estábamos trabajando en la avenida Cuba, cuadra 24 del centro de la localidad. Ah, listo. Fíjate cómo voy sacando más información y hasta el momento no he recibido un sí no. ¿Con quién estaba usted cuando pasó? Yo me encontraba fuera de la cámara observando a los compañeros. ¿Listo? Perfecto. Y todas y cada una de las preguntas que te van haciendo las vas declarando, ¿no? Es que el trabajador me está diciendo lo siguiente, vas y formas como una especie de declaración jurada o una hoja simple en la cual luego el testigo pueda afirmar o colocar su huella y sustentar que efectivamente esas han sido sus respuestas y sus declaraciones. Bien, entonces esa es la forma como hacer la entrevista. Ingeniero, ¿ahí acaba la entrevista? Claro que no. Recuerda, son 5 W, un H. Tenemos el qué, cuándo, dónde, con quién. Nos falta dos preguntas más, de cajón. ¿Cómo pasó? Bueno, al comprobar que no se disponía de buena iluminación y no teníamos la linterna, entonces en ese instante el supervisor enciende un encendedor, ¿no? No se percata la presencia del gas inflamable. ¿Cómo? ¿Y usted por qué cree que pasó? Bueno, no realizamos pues la detección previa de los gases. ¿Sí? Hasta aquí ya tengo lo mínimo. Yo puedo seguir haciendo más preguntas. Ejemplo, y amigo, ¿y por qué no realizaron la detección? ¿No tenían el equipo? ¿Qué pasó? Bueno, como los dos compañeros del día anterior habían estado realizando el trabajo y no les había pasado nada, entonces pensamos que todo estaba normal, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar? Entonces el jefe le indica al compañero que descienda. Ok. Puedo seguir explayándome. ¿Cuándo fue la última vez que usted realizó trabajos en espacios confinados? La verdad, nunca realicé trabajo en espacio confinado. Ya tengo recién 2 meses de trabajo en esta empresa y en años anteriores en otras empresas yo he hecho trabajo en altura, no en confinados. ¿Qué les indica el supervisor previo al trabajo realizado? Nos dijo que antes de bajar revisemos los EPPs para asegurar que estén en buen estado y luego que coloquemos la señalización por el tránsito vehicular y que tengamos cuidado al momento de bajar la escalera. Eso nos dijo. Ok, se dan cuenta que sí había recomendaciones de seguridad. ¿Tenía conocimiento usted de alguna situación peligrosa en la zona de trabajo? No, no tenía conocimiento a pesar de que empleamos la radio, con la radiotransmisor, ¿no? El walkie-talkie con nuestra base, pero no, nadie nos dijo nada, nadie nos avisó. Porque te acuerdas que según la descripción, había noticias de que ya había una fuga, pero nadie avisó. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera es como tú vas desarrollando tu cuestionario con el entrevistado. La idea es que le hagas preguntas bastante abiertas para que te proporcionen la gran cantidad de información que te pueda servir a entender por qué ocurre el accidente. Bien, entonces esta es la P de persona. Siguiente, P de partes. Aquí lo que hacemos es un registro o un inventario de los equipos, maquinaria y herramientas que han tenido que participar en la actividad. Ejemplo.
Sabemos que han usado vallas perimetrales y señales de tránsito para el estrechamiento de calzada y la reducción de la velocidad de acuerdo a las normas, ¿no? Entonces estoy identificando esto. También sabemos que había un detector de gases explosivos calibrado a la fecha y con batería cargada. Bien. No había linterna de mano, ¿no? Estamos revisando y ellos no llevaron la linterna de mano. El EPP, según el checklist que me han llenado, se encuentra en buen estado, entonces eso también están cumpliendo. Y respecto al ambiente, al entorno, hay presencia de gases inflamables, la iluminación es deficiente al interior de la cámara, entonces era necesario contar justamente con el equipamiento para la medición de los gases. Bien, entonces aquí estamos identificando todo aquello que también pudo intervenir en el accidente. Por último, y la parte más difícil, el tema del papel. ¿Cuáles serán los documentos del sitio que yo tengo? Es que el trabajador tenía su SSTR, muy bien. Hay un checklist de PP que está firmado por los trabajadores y por el supervisor. No evidencia haber realizado un análisis de trabajo seguro y charla de 5 minutos. En el documento del sistema de gestión tenemos que los involucrados no aparecen en el registro de capacitación con respecto al procedimiento de trabajo de mantenimiento de registro de telefonía, o sea que los trabajadores no habían tenido capacitaciones al respecto. Cuentan con registro de entrega de PPs y se cuenta con el registro de calibración de instrumento, el detector de los gases. Bien, entonces en papel lo que veíamos era toda la cantidad de registros, procedimientos que son necesarios justamente para sustentar si hubo o no gestión preventiva en seguridad, si realmente habían controles en seguridad que garanticen o aseguren que el trabajador realmente eh, estaba en un entorno en el cual podía desarrollar sus actividades sin exponerse a mayor riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí estamos llegando con la etapa número 2, que es la etapa de recopilación de información y evidencias. Hasta este punto, ¿alguien tiene algo que acotar, algo que no esté quedando claro, o si lo están entendiendo? Por favor, no quisiera que nadie se quede sin entenderlo. Hasta aquí está quedando claro. ¿Sí? Muy bien, ¿todos me siguen hasta acá? Bien, perfecto. Entonces, continuemos. Hasta aquí ya hemos visto la etapa de respuesta inicial con la conformación de la comisión investigadora y hasta aquí estamos viendo también la etapa de recopilación de información y evidencias con las 4P. Estamos viendo cómo están aplicando las 4P. Bien, continuamos entonces con la etapa central de este informe de investigación, el análisis de causa. Ahora procedemos a analizar las causas. Vamos a usar entonces, lo primero que hacíamos era clasificar nuestras evidencias, ¿cierto? Ya recopilamos todo, porque lo traigo todo a la base o lo traigo todo a reunión, todo esto es lo que tenemos. Ahora hay que pasar a analizar si efectivamente es conforme o no la evidencia. Entonces, en evidencias conformes tenemos, sabemos que el trabajador se le había entregado su PP. Si tiene PP, notamos de que existen esos cargos de entrega. Entonces, por ahí el trabajador sí está protegido. Ahora, el trabajador verifica que su PP está en buen estado. Aparentemente sí, porque había un checklist previo de uso de PP y ese también ha sido firmado. No, pero pueden haber mentido. ¿Y de qué manera lo vas a demostrar? Entonces, por eso lo ideal es que si tú estás haciendo una inspección, tú mismo, a ti, lo ideal sería que reportes lo que realmente encuentras en la realidad. Bien, entonces es importante hacer eso. Otra evidencia conforme, había un detector de gases calibrado. Sí había un equipo para prevenir el accidente. Estaba calibrado, estaba con la batería cargada, entonces eh, no va por ahí, por el tema de tanto como por falta de equipamiento, porque había un equipo justamente para prevenir. Se realiza la delimitación de la vía pública, eso es correcto. Tenemos entonces de que sí se trabajaba, se tenían las nociones básicas de seguridad porque se delimita la vía pública y los trabajadores contaban con ese CTR. En vista de la naturaleza de las actividades, de lo riesgoso que pudiera ser, de los riesgos que pudiera presentar, tenemos entonces que los trabajadores tenían una póliza SCTR, estaban coberturados por la naturaleza de sus actividades, obviamente, y pues si acaso les llegara a ocurrir algo, pues podían ellos a asistir a la clínica, al centro de salud, para que les hagan las atenciones respectivas. Bien, entonces hasta aquí tengo evidencias conformes. Ahora, ¿qué cosas de lo que he revisado no es conforme? Realmente no debería trabajarse así. Bueno, en primer lugar,
Lo básico es que no realizan la detección de gases previo a la actividad. A pesar de que vimos que contaban con el equipo, contaban con el detector, no hacen uso de él, no realizan la detección previa, porque se confiaron, por exceso de confianza, porque no valoraron bien el riesgo, etcétera, pero no lo usaron. Tendrían que haberlo usado. Otra evidencia no conforme es que a pesar de que vemos que tenían equipamiento para prevenir, no contaban con una linterna de mano. Esto no nos asegura realmente que no hubiera podido haber una deflagración de todas maneras, pero sí podemos considerarlo como una evidencia no conforme, ya que no tenían todos los implementos necesarios. Se supone que esta linterna formaba parte de los equipos que ellos deben llevar, y en este caso no lo tenían. Ingeniero, igual pudo haber una explosión si es que tenía la linterna. Si había una fuga de gas, probablemente. En una capacitación que hicimos por manejo de extintores y prevención y control de incendios, el bombero que nos hizo la capacitación nos explicaba de que cuando había fugas de gas, teniendo también el gas, supongo, eh, todo contacto eléctrico, ya sea al encender o al apagar un equipo, provoca a veces cierta chispa que puede hacer que se encienda ese gas. Entonces, por ejemplo, tú estás en tu casa, hueles a gas en la cocina, es de noche, tu luz está apagada, no la prendes. Porque ese momento de accionar podría, no es 100% seguro, pero podría ocasionar un accidente, una declaración, una explosión. Caso contrario, hueles a gas y vas a verlo, parece que tu cocina tiene una fuga y la luz está prendida, no la apagas, la mantienes como está. Pero ingeniero, la chispa puede explotar. Si lo apagas, vas a generar ese contacto que puede encender el gas. Entonces, de preferencia, déjalo como está, no lo manipules más, controla la fuga nada más. Que se ventee el ambiente y listo. Bien, entonces, es importante también conocer eso. Espero que estés llevando tu curso de primeros auxilios aquí con ITEC para que lo tengas mucho más claro. Aparte de no contar con la linterna, ellos terminan utilizando un equipo incorrecto porque el supervisor, el mismo supervisor, usa un encendedor. Y esto obviamente pues no se debería permitir, ¿no? Entonces, aquí también hay un accionar eh, deficiente por parte del supervisor. Otra evidencia no conforme es que a los trabajadores no se les difunde o ellos no conocen cuál es el procedimiento de trabajo para esta actividad. Entonces, si ellos van a trabajar en esto, lo mínimo que se espera es que sepan qué es lo que van a hacer, ¿no? Para que ellos puedan prever qué tipo de riesgos van a encontrar también. Entonces, eso también es una evidencia no conforme. No hay ATS y charla de 5 minutos. A pesar de que aparentemente se hizo una inspección de los EPPs, el ATS, la charla de 5 minutos, brillaron por su ausencia, no se tiene evidencia de esto. Y presencia de gases inflamables en la zona de trabajo. Habíamos visto, según el ejemplo, conforme lo leímos al principio, que había ya reportes de que, de que estaba en la fuga de gas, ¿no? Solo que aún no lo habían detectado dónde era, pero se sabía que existía esa fuga. Entonces era necesario prevenir justamente para evitar la ocurrencia de un desastre. La iluminación deficiente también es una evidencia no conforme. No se tenía, pues no teníamos las condiciones apropiadas para poder ejecutar la actividad. Entonces, en esta primera parte del análisis de causa, lo que estamos haciendo es separar todas las evidencias que tengo entre cuáles son conformes, por donde se entiende que no ha habido influencia para la ocurrencia del accidente, y las evidencias no conformes, dentro de las cuales sacaremos nuestros actos y condiciones subestándares para las causas inmediatas. Bien, entonces la metodología que usaremos justamente para este ejemplo es la de causalidad de pérdidas, en las cuales pues vamos a identificar la pérdida, ¿no?, que fue ocasionada por el accidente, que a su vez fue ocasionada por las causas inmediatas, que fue ocasionado por las causas básicas, hasta llegar finalmente a las fallas de control. ¿De acuerdo? Vamos entonces a analizar cada uno de estos 5 estamentos para poder saber cómo ocurre, para poder saber por qué ocurre el evento. Empezamos con la parte de la pérdida. La pérdida viene a ser, decíamos, la lesión que sufrió el trabajador. Entonces, en este caso, en nuestro ejemplo, tenemos quemadura de primer grado en el 5% del cuerpo y de tercer grado en el resto del cuerpo. ¿Ok? Un segundo trabajador tiene quemadura de tercer grado en el rostro y otro tercer trabajador tiene una quemadura leve en la cara. Entonces, hasta aquí hemos determinado cuál fue la pérdida. ¿Cuál fue el accidente? El accidente se da por contacto por el fuego producto de una deflagración. ¿Bien? La forma del accidente es la siguiente. Listo. El accidente está ahí.
Estas dos partes son sencillas, ¿no? A simple vista son muy sencillas de poder llenar. La tercera también es bastante popular, pero eh, algunos confunden con que esta ya es la causa raíz, lo cual es un error. Entonces, hasta aquí tenemos bien en claro cuál fue la pérdida y cuál fue el accidente. Ahora sí empezamos con lo bueno. ¿Cuáles son mis causas inmediatas? Vamos a tener actos y condiciones subestándares para este caso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían mis actos subestándares en base a las evidencias no conforme que acabo de encontrar? Bueno, primero que utilizan un equipo de iluminación que no era, ¿no? Un encendedor que no se debería haber usado, ¿no? Eso es un acto. Utilizar el equipo incorrecto. Recuerda que actos subestándares son justamente acciones ejecutadas por una persona. No realizan la detección previa de gas en el interior de la cámara. Eso también es un acto, ¿no? Por omisión. No hicieron realmente la actividad preventiva. No realizaron la detección de los gases. No realizan el ATS y la charla de 5 minutos. Entonces, aquí tenemos que tampoco han hecho un análisis adecuado de los riesgos previo a la actividad. Hola Vladimir, buenas noches. Creo que tienes alguna duda o pregunta. Veo que estás levantando la mano. Vladimir, hola. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Ok, si no la tienes, entonces voy a continuar, ¿de acuerdo? Si de repente no puedes acceder a tu micro, no te olvides que por el chat también me puedes escribir. Entonces, hasta aquí son los actos, las acciones que cometieron los trabajadores. Identificamos tres de ellas. Ahora, en condiciones subestándares, ¿qué fue lo que pasó? No había el equipo adecuado para iluminación, en este caso la linterna de mano. Ingeniero, el tema de no contar con el equipo no podría ser un acto. No llevar el equipo sería el acto. No contar con es más característica, entonces sería una condición. Trabajadores no fueron capacitados en el procedimiento de trabajo. Aquí también hay una condición. La condición es que había deficiencia en el conocimiento. Esto ya más adelante veremos que se va a convertir en un factor de trabajo, pero al menos como condición sabemos que los trabajadores que participaban de la actividad no fueron capacitados, no tenían la debida capacitación. Otra condición subestándar es que la actividad se iba a realizar en condiciones ambientales peligrosas, donde había presencia de gases explosivos. Se sabía que habían esos gases explosivos, pero no llegaron a comunicar o simplemente no se le dio la importancia debida. Por último, la iluminación deficiente, que también justamente va a afectar eh, a los trabajadores, ¿no? Ya sea en este caso donde ocurre el accidente, como también puede ocurrir a más compañeros de estos técnicos que sufrieron el accidente. eh, y justamente es que el tema de la iluminación eh, pudo haberse previsto contando con los equipamientos apropiados antes de poder llegar a operar, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta aquí estamos identificando las causas inmediatas. Insisto, solamente con identificar esto no es suficiente para saber por qué ocurrió el evento. Hasta aquí, como su mismo nombre lo dice, son las causas inmediatas, las causas de primera mano. Tengo que ir más adentro, tengo que saber por qué es que llega a ocurrir. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para poder entenderlo mejor es como si hiciéramos el 5 por qué, preguntarnos eso, ¿por qué ocurrió? Tengo esta causa inmediata, por esto ha ocurrido el accidente, pero ¿por qué ocurre esta causa? ¿Qué lo provocó? ¿Qué se desencadenó? Ejemplo, eh, tenemos como una causa inmediata, como uno de los actos, utilizar el equipo de iluminación incorrecto. ¿Por qué usaron el equipo incorrecto? Bueno, de repente porque había falta de conocimiento sobre la actividad, el supervisor de repente no sabía que esa no era la forma correcta, o se olvidó, o quiso avanzar rápido, eso ya lo determinan ustedes en la investigación. Aquí yo lo estoy considerando como que no había conocimiento, de repente sí había, sino que simplemente no lo quiso aplicar. Eso ya es de cada investigador cómo lo va a determinar. Falta del equipamiento apropiado. Obviamente, él, para dar solución rápida a que no habían llevado linterna, prefiere usar el encendedor y exponerse justamente al riesgo de deflagración. Otra causa inmediata, no realizar detecciones previas de gases en el interior de la cámara. ¿Por qué no hicieron esa detección? Bueno, habíamos visto esto en la entrevista, se confiaron, pensaron que no iba a pasar nada. Había también falta de experiencia en la actividad. Entonces, fíjate cómo vamos sacando motivos para ir más adentro. No se realiza la TS y la charla de 5 minutos. ¿Por qué? Exceso de confianza otra vez. Apuro en acabar la actividad rápido. Generos, ¿no dijo usted que exceso de confianza no deberíamos poner? Espera. Yo dije que esto no podía ser tu falta de control. Ojo,
Yo dije que sí puede haber un exceso de confianza, pero no eso va a ser suficiente para determinar que ya por este exceso es que ocurre el accidente. Bien, tener en cuenta eso. No contaban con equipo adecuado para iluminación, en este caso la linterna de mano. Entonces, ¿por qué no tenían la linterna? Hubo una evaluación deficiente de los riesgos. Aparentemente, al momento de eh, determinar a qué tipo de riesgos van a enfrentar, nadie consideró que de repente iba a haber poca iluminación. Todos dieron por sentado que se iba a ver muy bien. Y por eso pues se confían y no llevan la linterna de mano. Trabajadores no fueron capacitados en el procedimiento de trabajo. Eso también es una causa. ¿Por qué se dio? Hubo una comunicación deficiente de las medidas preventivas y procedimientos de trabajo. Condiciones ambientales peligrosas, procesos explosivos. ¿Por qué se dio esta causa inmediata? Bueno, porque se evaluó de forma deficiente los riesgos de la actividad. Y para la iluminación deficiente, ocurre porque hay una evaluación deficiente de los riesgos de la actividad. Entonces, fíjate cómo por cada causa inmediata le he metido únicamente un porqué. Si tú gustas sacar tus 5 por qué por cada una de estas, también depende de ustedes como comisión, pero fíjate cómo de una podemos ir sacando muestras para ver efectivamente por qué es que llega a ocurrir el accidente en cuestión. Entonces, recapitulando, ya tenemos la pérdida, ya tenemos el accidente, ya tenemos mis causas inmediatas, mis actos y condiciones subestándares, lo volvemos a repetir. Mis actos subestándares son utilizar el equipo de iluminación incorrecto, no realizar detección previa de gases, y mi condición es la presencia de los gases y la iluminación deficiente. Aquí lo he puesto a manera de resumen, obviamente tú vas a encontrar muchas más, ¿cierto? Bien, entonces, a partir de esto es que yo voy a determinar cuáles van a ser mis causas básicas. Aquí hablábamos de dos grupos, ¿te acuerdas? Los factores personales y los factores de trabajo. Factores de personales tienen que ver con todo aquello relacionado a la persona, propio de la persona, características de la persona. Entonces, en base al cuadrito que habíamos visto aquí hace ratito, fíjate, aquí en el cuadrito que habíamos visto, tenemos, en base a la investigación que hace en la comisión investigadora, que un factor personal para que se desencadenen estos actos o condiciones subestándares es la falta de conocimiento. Hemos notado de que no ha habido una adecuada capacitación, entonces esto se traduce en que no tienen el conocimiento apropiado, factor personal. Falta de experiencia en la actividad. Habíamos visto que los involucrados no tienen experiencia haciendo este trabajo en espacios confinados, entonces también es un factor personal. Motivación inadecuada, exceso de confianza. Podríamos decir que pues los trabajadores, bueno, se habían confiado de que no les había pasado nada a sus compañeros, entonces ellos entendieron de que todo estaba muy bien, ¿no? No le dieron la debida importancia. Entonces, aquí hay una motivación inadecuada o un exceso de confianza. Eso es por la parte de factor personal. Ahora, por la parte de factor de trabajo, una evaluación deficiente de los riesgos de la actividad, no se evaluó apropiadamente los riesgos, comunicación deficiente de las medidas preventivas. O sea, si sabíamos de que hay una notificación o un rumor, incluso si fuera solo rumor, de que hay una fuga de gas, lo lógico es comunicarlo para que lo sepan los demás trabajadores y se tomen en cuenta los protocolos apropiados, sobre todo para prevenir, ¿no? Para prevenir la ocurrencia de accidentes. En este caso no ocurre y el accidente se termina materializando. Entonces, ahora hemos llegado a las causas básicas. Ingeniero, ahora sí, aquí puedo cerrar mi informe, podemos cerrar la clase, ingeniero, tengo mucho sueño, ya me voy. No, ahora tenemos que determinar las faltas de control. Si gustas, le metes un porqué más, como tú gustes, pero la idea es llegar a las fallas de control. Es que mi sistema de formación es deficiente. No he considerado de forma apropiada mis capacitaciones. Fíjate que he partido de personal no sabía hacerlo, a concluir que mi forma de llevar el control de las capacitaciones no ha sido la apropiada y hay que cambiar de estrategia. Falla en el análisis de procedimiento de trabajo. Probablemente al momento de hacer la investigación se determina que en ningún lado del procedimiento de trabajo se toma en cuenta cómo actuar ante un riesgo de deflagración, por ejemplo, o si de repente se consideró no está del todo bien tratado. Falta en la comunicación de los riesgos y las medidas preventivas. Pues aquí también tenemos de que no se ha hecho una adecuada comunicación y a todos hay que volverles a hacer la reinducción respecto a los riesgos y medidas preventivas que tienen que afrontar. Por último, evaluación de riesgos deficientes. Casi siempre cuando ocurre un accidente o un incidente, un evento de gran magnitud,
casi siempre es motivo para poder actualizar justamente el hiper, ¿no? Tomando en cuenta la naturaleza del evento que haya ocurrido, ¿no? Entonces, por eso también es importante actualizar constantemente tu hiper, sobre todo cuando tienes la ocurrencia de un incidente o accidente. ¿De acuerdo? Entonces, así es como hacemos nuestro análisis de causa. Fíjate cómo yo no he concluido exceso de confianza. Yo he concluido que he fallado en el programa de capacitación, en analizar el procedimiento de trabajo, en analizar los riesgos, pero en ningún momento yo concluyo que esto ocurre porque el trabajador se confió. No va por ahí mi investigación. Eh, tengo que determinar en qué fallamos nosotros como prevencionistas, por ejemplo. Bien, entonces esa parte es importante para que la conozcas. Hasta aquí está quedando claro la aplicación del método. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Sí, quiero ver si todo está quedando claro. Estoy yendo por partes porque quiero que lo entiendas. ¿Sí queda claro esa parte? Bien, perfecto. Si tienes preguntas, sin miedo, ¿ah? Puedes irlas haciendo. Ahora, una vez que ya hemos determinado cuáles son cuáles son mis causas para este accidente, paso yo a proponer e implementar mis acciones correctivas y de mejora. Esta es la etapa 4. Ingeniero, no habíamos hablado mucho de esto. Bien, es algo muy sencillo. Las últimas dos etapas son un poco más sencillas. Una vez identificadas las fallas de control, que vienen a ser la causa raíz del accidente, implementamos acciones que permitan solucionar dichas fallas. Tengan en cuenta que una corrección y una acción correctiva son distintas. Yo hago correcciones para tratar directamente el hallazgo. Es una acción inmediata de respuesta a lo que estoy encontrando. Una acción correctiva conlleva a analizar la causa de la ocurrencia la ocurrencia de la no conformidad o la ocurrencia del accidente, tratar la causa raíz, que mis acciones no sean simplemente que ya voy a hacer esto puntualmente, sino que voy a tratar la raíz del problema. Y para asegurarme de que efectivamente se cumplió, tengo que medir la eficacia, que es mucho más efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre acción correctiva y corrección. Se me ocurre, mira, te lo pongo con ejemplos. Digamos que tengo un trabajador que se accidenta porque intenta subir por una escalera que estaba rota. Mi corrección que sería, hey, trasládenlo, muy bien, ya, esa escalera, enciéntenla y que se vaya, desaparezcanla. Listo. Traté la ocurrencia. Hice una corrección, porque, oye, estoy ordenando, como responsable, que se retire la escalera que está en mal estado, la retiren, y ya, con eso estoy asegurando que nadie más se accidente. Pero ojo, si yo quiero una acción correctiva, voy más allá. Pero antes de que la retires, ¿por qué estaba eso ahí? ¿Por qué no le han hecho un adecuado mantenimiento? ¿Por qué han tenido que esperar que recién ocurra una desgracia para que recién empiecen a hacer algo? Entonces, ¿sabes qué? Yo no creo que sea solamente tema de que por estar eso ahí es que ha ocurrido. Algo más ha tenido que pasar y eso es lo que se investiga, eso es lo que se analiza para que mis acciones sean más efectivas, ¿de acuerdo? Bien, cuando se trata de determinar acciones correctivas y de mejora, podemos guiarnos del siguiente cuadrito, fíjate. Mis acciones pueden ser un poquito más técnicas, las cuales buscan eliminar o reducir el riesgo en el equipo, o diseñar maquinaria y equipo confiable en términos de seguridad, o instalar guardas o barreras de repente a algún equipo, sustituir quizás algún equipo de protección personal por alguno de mejor calidad o de mejor factor de protección, distribuir mejor el espacio, probablemente mi accidente ocurriría porque no estamos bien organizados, entonces hay que distribuir mejor el espacio, adecuar la iluminación, ventilación y temperatura, controlar los niveles de ruido, restringir el uso de materiales peligrosos, transportar y manejar materiales en forma segura. Estos son algunos ejemplos de acciones correctivas y de mejora un poquito más técnicas, ¿no? Más enfocadas directamente en la parte operativa. También puede haber algunas organizacionales, por ejemplo, revisar el sistema de selección de personal. Quizá estamos determinando de que el accidente ocurre porque los trabajadores no tienen el perfil necesario, entonces hay que mejorar a quién estoy contratando. Revisar o definir las competencias, generalmente en los MOF, en los manuales de funciones. Revisar o definir los planes de formación. Elaborar estándares de seguridad. Construir sistemas de evaluación de desempeño. Documentar los procesos para la vigilancia del accidente. Establecer rutinas para inspección y mantenimiento de equipo. Establecer sistemas de permisos para tareas de alto riesgo.
generar espacios para la solución de problemas con los equipos de trabajo y elaborar un plan de respuesta ante emergencias. Entonces, estos otros controles o acciones correctivas son un poquito más centradas en la organización, ¿no? De lo, parte de cómo se trabaja la estructura organizativa de la empresa. Y por último, los mecanismos conductuales que buscan es cambiar la conducta o el comportamiento de la persona, ¿no? A través de una constante educación y entrenamiento, aplicando técnicas de retroalimentación positiva, entrenar mucho más el tema de las habilidades de liderazgo, ¿bien? Aplicar un sistema de refuerzo positivo y negativo, preguntar por las causas de los problemas y que ellos mismos te propongan sus soluciones. De esta manera los hacemos también más partícipes en la gestión de seguridad. Cualquiera de ellas, la que más te convenga, puedes usarla justamente para elaborar el plan de acción que vamos a seguir para garantizar que no haya más accidentes. Entonces, lo que hacemos en esta etapa 4 es determinar todas las fallas de control y plantearme o evaluar o analizar qué voy a hacer. Bien, teníamos estas 4 fallas de control: sistema de formación deficiente, falla en el análisis de procedimiento de trabajo, falla en la comunicación de los riesgos y medidas preventivas y evaluación de riesgos deficientes. Por favor, comunícame si se me va el audio o no se me entiende, por favor. Acciones correctivas. Tengo que tomar una acción correctiva por cada una de estas fallas de control. Ejemplo, para el sistema de formación eficiente, lo que se va a hacer es que vamos a actualizar el programa de capacitaciones, voy en corrección, eh, a todo el personal operativo y considerar las referidas a los procedimientos de trabajo. Entonces, ya que estoy identificando que mi sistema de formación, mi forma de capacitar o de abordar este, a los trabajadores para la prevención de riesgos no ha sido la apropiada, ha faltado, entonces mi acción correctiva tiene que ir respecto a eso, ¿no? Asegurar que se actualice este programa de capacitación y que se ejecute y realmente brinde indicadores que se puedan medir. Falla en el análisis de procedimiento de trabajo, realizar una retroalimentación del procedimiento, verificar los pasos a seguir ante el desarrollo de la actividad. Falla en la comunicación de los riesgos y medidas preventivas. Hay que establecer un procedimiento de comunicación para situaciones de emergencia o casos donde hay que paralizar o suspender la actividad. De repente, si el trabajador eh, hubiera podido saber qué tiene que hacer, ¿no? Cuando se encuentra frente a un riesgo inminente, entonces de repente la situación habría sido distinta. Y una evaluación de riesgos deficientes, la cual va a conllevar a que se actualice la matriz HIPER para considerar justamente el riesgo de deflagración en la actividad en espacios confinados. Entonces, fíjate cómo para cada falla de control que he identificado determino un plan de acción. Entonces, a partir de ahí es que una vez que esos planes de acción se ejecuten, se entiende que la causa raíz del problema, lo que provocó realmente el accidente, eso va a estar tratado, va a estar corregido y no se va a volver a presentar, al menos en bastante tiempo, y vamos a garantizar la integridad de nuestros trabajadores. ¿De acuerdo? No solamente eso, a cada acción correctiva que vamos a identificar le asignaremos un responsable y un plazo, de repente, para la cual va a poder mandar eh, sus evidencias de que efectivamente se ha cumplido lo que hemos propuesto. Fíjate cómo podemos luego evaluarlo, ¿no? Si realizó o no realizó la actividad, si todavía está en proceso, de repente no se le dio la gana de hacerlo, quedó como pendiente, entonces hay que llevar un control de esto. Pero esta parte del control, esa sí la vamos a ver más a detalle todavía en la siguiente clase, que es la última clase, la del día sábado. Espero encontrarme mucho mejor ya para ese día, pero bueno, vamos a trabajar igual con lo que tenemos. Entonces, hasta aquí, así es como vamos a llevar a cabo el proceso de investigación de accidente. Ingeniero, pero yo vine porque el día de hoy quise que usted me enseñe cómo iba a redactar mi informe de investigación. Te he compartido modelos, pero en realidad la redacción del informe es básicamente todo lo que hemos visto ahora. Es muy similar. O sea, ¿qué vas a hacer en el informe? Vas a poner, obviamente, las fotos de la ocurrencia del evento, vas a colocar, no sé, un listado de las conformidades detectadas y otro listado aparte para las no conformidades detectadas, ¿de acuerdo? Entonces, en este informe lo que hacemos es contener toda la información necesaria para determinar cómo ocurre el accidente, por qué es que llega a ocurrir y de qué manera estamos asegurándonos de que no vuelva a ocurrir.
acuerdo? A eso se elabora entonces con el documento, con el informe de investigación. Ahí lo que vamos a colocar es la ocurrencia de los eventos. Este informe aparte debe ser oportuno, es decir, tiene que establecer un estándar para los demás. Eh, perdón, me equivoqué. El informe tiene que ser oportuno, que quiere decir que tenemos que cumplirlo dentro de los plazos. Recuerda que hay un plazo máximo de 10 días para poder presentar este informe. Tiene que ser revisado para asegurar la imparcialidad de la información. Si bien el informe es responsabilidad de la comisión investigadora, tiene que ser emitido al comité paritario para que ellos también lo revisen y le den la validez. El informe tiene que relacionar las causas básicas con las fallas del sistema de gestión de seguridad. Si tu informe no tiene ni causas básicas ni fallas del sistema de gestión, tu análisis está mal hecho. No se ha hecho una buena investigación de accidentes. Este informe también debería ser difundido a todos los trabajadores. O sea, eh, una vez que ocurre el evento, como te comentaba, los demás trabajadores, algunos se habrán enterado, algunos no, algunos de repente escucharon por ahí que algo pasó. Entonces, cada uno ya está a la expectativa. Lo ideal es siempre difundir los resultados, por lo menos, para que todos los trabajadores eh, entiendan por qué ocurrió el evento y cuáles van a ser las medidas que se van a implementar y que ellos también se comprometan a cumplirlas. Porque si simplemente llegas de golpe a entregarle algo sin haberle explicado bien, el trabajador no va a reaccionar de la mejor manera. Entonces, por eso es muy importante el tema de la difusión. El informe de investigación también tiene que ser difundido. Recopilar todas las recomendaciones y acciones de mejora e incluir anexos con evidencia de la investigación, ¿de acuerdo? De esa manera entonces es como vas a redactar tu informe de investigación. Antes de concluir con la clase del día de hoy, porque sí, definitivamente no me siento muy bien, voy a mostrarte un modelo de informe. Dame un momento, lo tengo por acá. Sí, creo que este es un modelo. Yo te he compartido un modelo, no es el modelo que yo uso realmente, pero me parece que también sirve. Fíjate aquí. Aquí está, un modelo de informe de investigación de accidente mortal. Aquí tenemos, ¿no?, la descripción del lugar, ¿no? Si ocurrió por empresa contratista, etcétera, datos del accidentado y cómo ocurre el evento en cuestión, lo describimos, y las causas, ¿no? Las que tienen que ver con el sistema de gestión, las básicas, las inmediatas, y obviamente pues tenemos que concluir con las infracciones que se habrán cometido y concluimos pues por qué ocurre el accidente, ¿no? Conclusión, qué fue lo que pasó, ¿no? Eso es lo que tenemos que colocar ahí. Aquí algunos anexos para que te des cuenta. Mira, y eso que no tiene nada esta hojita y aún así, imagínate, ahí tiene sus anexos respectivos también que tenemos que considerar. Y como te decía, eh, es la parte más tediosa, por así decirlo, en el proceso de investigación porque hay que tenerlo todo a la mano. Imagínate, por ejemplo, en el caso que acabamos de revisar, que sabemos de que sí han tenido alguna capacitación, pero por más que se buscó, entonces puede ser también, y si no tenemos ese sustento, pues es como si no se hubiera hecho, porque ¿cómo vamos a demostrarle a la entidad fiscalizadora que sí se hizo? ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante el orden en tus registros de seguridad para evitar justamente complicaciones más adelante. ¿De acuerdo? Entonces aquí te dejo el modelo de informe de investigación. Con eso yo creo que sí voy a cerrar con la clase del día de hoy, pero antes de cerrar me gustaría nuevamente partir contigo si es que tienes alguna acotación, algo que no te haya quedado claro, algo que quisieras que vuelva a repetir. Recuerda que de aquí vas a tener que dar tu examen, entonces aquí te queda bastante claro. Hola, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, disculpe, una pregunta. Ujú. Eh, ¿Quién realiza, o sea, digamos, la entrevista al trabajador? ¿Toda la comisión? ¿Es solo el investigador o el Sí, SOMA? ¿Hay un encargado de hacer esta investigación? muy bien. Buena pregunta, Alan. Recuerden que el proceso de investigación no está a cargo solo del SOMA, está a cargo de la comisión investigadora. Entonces, la entrevista a los testigos, por lo ideal sería que lo haga la comisión completa, suponiendo que por temas de tiempo, de repente, por tema de facilidad, quizás
la entrevista un miembro de la comisión solo, o de repente solo dos miembros, y los otros dos están entrevistando a otra persona, también podría darse. Pero recuerda que al final la entrevista la tiene que hacer la comisión. No te vayas a confiar con que de repente, ¿no? La comisión llega, encuentras al jefe de zona o de área y dice, no, yo ya los hice hablar, ya los entrevisté, mira, acá está lo que me dijeron. Ah, bueno, listo, listo, me lo llevo, ya, nada más. No, eso sí no deberías permitir. Lo ideal sí sería que la comisión misma sea la que valide. Ya sea que lo haga uno de los miembros de la comisión o ya sea que lo haga la comisión completa, eso no está contemplado en la normativa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí es necesario es que sea la misma comisión quien haga las preguntas y haga las entrevistas. Que no se deje influenciar con, no, mira, ya te ahorré el trabajo, mira, ya está listo, tú solamente preséntalo, porque no va a ser igual de efectivo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Ah, Eloy me pregunta por el modelo. Sí, el modelo lo he compartido justamente para, se los he compartido ya con nuestro coordinador académico para que también lo puedas, encontrar. Deja ver si tengo otro modelo de informe también para poder mandarte. Informe de investigación, investigación. No, para que te hagas otra idea. No quisiera yo mostrarte, información sensible, ¿no? Pero, a ver, por si acaso, para que te hagas una idea más. También disculpa si me has visto medio oído, pero estoy un poco, agotado por las actividades, el ajetreo que he tenido entre estos 2 días. Pero bueno, igual aquí estamos para poder continuar. Difusión, no lo tengo. Pensé que tenía. Ah, sí, que tengo uno. Ujú. Te lo voy a mostrar solamente de forma breve, ¿de acuerdo? Porque no quiero ahondar con información, sensible, con información sensible de mi empleador, pero para que te hagas también una idea de otro informe ya completo, ¿de acuerdo? Fíjate, este de aquí es un reporte, un modelo de un informe, por ejemplo, de accidente leve, el leve que te comentaba. Entonces, este informe empezamos, ¿no? Una descripción general del evento, un resumen de lo que ocurrió, las acciones, quiénes fueron los entrevistados, la comisión investigadora, una descripción más detallada de cómo llegó a ocurrir, la secuencia de los hechos, fotos, ¿no? Posición, por ejemplo, lugar, el análisis de causalidad de pérdidas, pérdida, accidente, causas inmediatas, básicas, fallas de control, para finalmente concluir con las acciones correctivas, junto con su respectivo responsable y plazo. Conclusiones y recomendaciones del informe, y finalmente, pues los anexos, ¿no? Puras evidencias, papel, como te digo, papel de todo lo que se requiera para sustentar que hubo actividad preventiva, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esa es la forma en la cual, pues, se hace la investigación de un accidente. Así, de esa manera es como se puede hacer el informe. ¿Bien? Ese último sí no te lo voy a compartir porque entenderás que no se puede. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí alguien tiene alguna otra duda, pregunta adicional. Bien, si no hubiera más dudas, preguntas, te deseo mucha suerte con tu examen. Recuerda que todavía las clases se acaban el día sábado. El sábado tenemos nuestra última cita para ver cómo se hace el seguimiento a la eficacia de las acciones. Esa parte es muy importante, no todos la manejan, para garantizar obviamente que la investigación de accidente realmente fue exitosa. Ahí tocaremos también un poco cómo es la parte fiscalizadora en este tipo de situaciones. Entonces te recomiendo que puedas asistir justamente a nuestra última clase del día sábado. Por lo demás, muchas gracias por tu participación, por tus preguntas y nos vemos entonces el día sábado. Hasta luego y que tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Que se mejore.